Es un orgullo para mí presentar el primer reporte de sustentabilidad de Tata, Sociedad Anónima, donde rendimos cuentas sobre nuestro desempeño económico, social y ambiental. Hemos elaborado este informe para las unidades de negocio de Tata, Multiahorrogar y VAS durante los años 2019 y 2020. Además, refleja nuestro firme compromiso con los 4 ejes estratégicos que guían nuestro accionar: ser el mejor lugar para comprar, ser el mejor lugar para trabajar y ser el mejor lugar para invertir, impactando positivamente todas las comunidades donde operamos. El reporte se basa en estándares GRI, una metodología internacional para elaborar informes de sustentabilidad. Nos permite ser transparentes con nuestros grupos de interés: clientes, colaboradores, fundadores, comunidad, proveedores y medio ambiente. Representa nuestro compromiso a lo largo de todo el país con el desarrollo sostenible, generando ecosistemas de bienestar a través de los propósitos de nuestras marcas: bajar el costo de vida del Uruguay, vivir mejor y disfrutar lo simple. Buscamos generar un impacto positivo en la sociedad. Por eso medimos los resultados de nuestro negocio no solo desde lo económico, sino también a través del impacto social y ambiental. En este primer reporte de sustentabilidad le queremos contar sobre nuestro compromiso con la gestión estratégica, liderando con ética y transparencia en nuestras operaciones. Estamos convencidos que para ser una compañía sustentable tenemos que cuidar el capital más importante que tiene una organización, que son las personas, en nuestro caso los colaboradores que la conformamos. Es por esto que para nosotros es fundamental el desarrollo profesional a través de la capacitación, pero fundamentalmente personal a través de la interacción humana que se genera como equipo de trabajo con los clientes y con las comunidades donde operamos. Gracias por acercarse a conocer más sobre el camino que estamos transitando hacia un futuro sustentable. El aporte de todos nos alienta a continuar trabajando para lograr estos objetivos que son tan importantes para nosotros, para ustedes y para las próximas generaciones. Tenemos un compromiso: ser transparentes con nuestra gestión y ser responsables con nuestras acciones. Queremos que nuestro desempeño se traduzca en más oportunidades para ti y un impacto positivo en nuestro planeta. Tenemos un compromiso: estimular el poder de transformación de las personas. Tenemos el orgullo de mostrarte lo que hacemos, con nuestros aciertos y nuestros desafíos, en nuestro reporte anual de sustentabilidad. En Itaú tenemos un compromiso y queremos que sea de todos. Te invitamos a compartirlo. Ya conocés los problemas que arrastramos hace años. Los ves todos los días. Los vivís todos los días. No podemos seguir esperando a que alguien lo solucione por nosotros. Tenemos que actuar ahora. Por eso, empresarios, educadores, inversores, políticos, abogados, emprendedores y líderes de opinión nos unimos sabiendo que el cambio es urgente y que está en manos de todos. Creemos en un nuevo sistema en el que el cuidado de las personas y del ambiente es tan importante como el beneficio económico. Estamos creando una nueva economía que busca el bien común. Es un triple impacto que no puede pensarse por separado. Con nuestro trabajo, talento y creatividad, impulsamos negocios exitosos que resuelven grandes necesidades. Somos cada vez más los que tiramos para el mismo lado. No importa dónde estés, tu decisión genera impacto. Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Ser Sustentable Paso a Paso. En esta actividad vamos a conversar sobre cómo se reorganizan las empresas para tener un impacto positivo en el ambiente y en la sociedad. Vamos a charlar con expertos y con empresas sobre, un poco los desafíos, pero también las oportunidades que tiene esta mirada transformadora. Empresas como Grupo Tata e Itaú, que están buscando ser sustentables paso a paso.
Soy Marcela Doval, editora del Empresario, y los voy a tener como moderadora en este evento. Vamos a estar conversando con 3 instancias muy interesantes, así que los invito a acompañarnos. Estamos transmitiendo por elpaís.com.uy, la home del diario, también por Facebook, por YouTube, y los invitamos también a participar. Pueden hacerlo a través de redes sociales con el hashtag #SerSustentable. Queremos que nos dejen ahí sus opiniones, frases inspiradoras y comentarios. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de este evento, Ser Sustentable Paso a Paso, que es presentado por Itaú, por Tata, Multiahorro, BAS y con la participación de Sistema B y GRI como invitados y organizado por El País. Y empieza esta primera parte con una charla, un panel que titulamos De la voluntad a la acción, para evaluar el impacto en la sociedad y en el ambiente. Voy a presentar entonces a quien me acompaña acá en piso, Mercedes Viola, copresidenta de Sistema B y directora cofundadora de 4D Lab, empresa B certificada que se propone crear oportunidades de desarrollo en entornos de colaboración y acompañar los procesos de transformación hacia una comunicación y una cultura inclusiva. ¿Cómo estás? Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, Mercedes, tenemos también en forma virtual, por videollamada, a Andrea Pradilla. Ella es directora de Global Reporting Initiative, GRI, para Hispanoamérica, desde donde promueve la sostenibilidad corporativa y el desarrollo sostenible a través de la elaboración de memorias de sostenibilidad haciendo uso de los estándares GRI. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Es mi primer evento en Uruguay, estoy muy emocionada. Es un gusto contar con tu presencia. Bueno, vamos de lleno entonces a conocer un poco qué es lo que hacen sus organizaciones. ¿Qué es lo que hace Sistema B, Mercedes? Bueno, Sistema B es una organización sin fines de lucro que promueve no solamente a las empresas B, sino a diferentes actores económicos a crear, digamos, una economía, una nueva economía, ¿no? Donde redefinís el sentido del éxito, que el éxito no se mida solamente por los beneficios financieros, sino también por el impacto social y medioambiental. O sea, soñamos, ¿no? Trabajamos por una economía inclusiva, equitativa y regenerativa para todas las personas y para el planeta. Entonces buscás crear estos ecosistemas que utilicen la fuerza del mercado justamente para resolver problemas sociales y medioambientales. Y desde ahí es de donde trabajamos por esto. Andrea, contanos qué hace GRI. El GRI es el Global Reporting Initiative, es una organización internacional que lleva 24 años intentando generar indicadores para que las empresas puedan medir sus impactos ambientales, sociales y económicos. En este momento es el arquitecto de los estándares para elaboración de memorias de sustentabilidad más utilizado del mundo. En este momento, el 99% de las 250 empresas más grandes del mundo ya reporta públicamente sus esfuerzos en sustentabilidad y en línea con lo que acabas de decir, es otra manera de medirse. Para nosotros está muy bien medir utilidad y es fundamental, pero estamos muy interesados en que las empresas entiendan y comuniquen qué hay detrás de ese resultado financiero, cómo se impactaron los componentes ambientales, sociales y económicos en la generación de esos resultados financieros. Bien, así que hay mucha coincidencia entre las dos organizaciones, están empujando hacia el mismo lugar. ¿Qué clima notan en las empresas actualmente? Mercedes, contame, ¿están adoptando este cambio de mentalidad o todavía cuesta y siguen mirando solo la rentabilidad? Es como todo proceso de transformación, ¿no? Que estamos entre diferentes modelos. Entonces hay muchas empresas que ya lo están adoptando, por suerte, ¿no? Porque se va tomando conciencia, se va viendo que, primero, que el planeta como lo tenemos hoy en día no es sustentable, que estamos generando mayor inequidad. Entonces, bueno, ahí se va tomando esa conciencia y las empresas van viendo que tienen un rol fundamental. A su vez también los consumidores van pidiendo consumir en empresas que sean ¿no? que tengan un impacto positivo. También los colaboradores y las colaboradoras, ¿no? Especialmente jóvenes, dicen, no, a ver, si tengo una oferta de trabajo en una empresa que sé que tiene un impacto positivo y otra que no sé, se están tendiendo a ir más ahí, ¿no? Entonces las empresas están realizando esta transformación. Muchas empresas, grandes, medianas y pequeñas.
Creo que igual nos queda bastante por caminar, porque bueno, como todo cambio de paradigma, cambio de mirada, son procesos que llevan su tiempo. Entonces tenemos las cosas a veces, los paradigmas viejos muy arraigados, más de los que nos imaginamos, pero bueno, pero se va avanzando, se va avanzando. Es una mejora continua, digamos. Sí, es un proceso, sí, no llegás, no son cosas que dices, bueno, ahora yo ya estoy perfecto, acá llegué, pero es como en todo lo de la vida. Siempre tenés que seguir avanzando porque siempre tenemos que dar algo más. Y cuando solucionamos un problema va a surgir otro. Y bueno, tenemos que estar en esa eterna búsqueda. Pero lo importante es hacer ese cambio de chip, ¿no? Queremos ver dónde impactamos social y medioambientalmente y desde ahí trabajar para mejorar eso. Es como esto del propósito. Andrea, contanos un poco cómo sucede desde las mediciones, vos hablabas de los estándares, esto de que antes era como que se apuntaba a la rentabilidad, mandaba la rentabilidad y después quizás una parte de esa rentabilidad se utiliza para hacer como alguna acción de bien social o bien ambiental, y ahora esto cambia, ¿no? O sea, se integran estos indicadores en el modelo de negocio. A eso le estamos apuntando, a que efectivamente la discusión no se da alrededor de qué hacemos con la plata que nos sobra, sino cómo hacemos la plata que nos ganamos. Es decir, qué hay detrás de ese resultado. Y para eso es necesario la estandarización y la medición. Para nosotros, desde los estándares GRI, es muy importante que la organización esté dispuesta a medirse contra un estándar. Porque cuando tú mides tus esfuerzos en sustentabilidad y realmente en cualquier cosa contra tu propio estándar, tienes el riesgo de que se parezca un poco a una hoja de vida, esa rendición de cuentas, ¿verdad? Yo cuento lo que yo quiero, ¿quién va a contar en una hoja de vida? Mis fracasos, mis retos. Eso realmente no sucede. Mientras que cuando tú estés haciendo, por decirlo, la hoja de vida con respecto a un estándar de una empresa, pues vas a tener que dar la mirada desde el deber ser, desde hacia dónde tenemos que apuntar, teniendo en cuenta esos jalonadores o drivers o megatendencias que ahorita están muy, muy fuertes. Entonces, para nosotros es muy, muy importante que la organización, por supuesto, se comprometa en ese viaje, en ese camino, en ese paso a paso, como se llama este evento, pero que eso vaya acompañado de mediciones, porque lo que no se mide no se gestiona y lo que no se gestiona no se puede cambiar. Y la información en sustentabilidad es, primero, fundamental para los grupos de interés para entender el contexto en el que está la organización. Pero mucha de esa información al mismo tiempo es fundamental para entender la viabilidad de la empresa en el mediano plazo. Es decir, si no atendemos los escenarios de cambio climático, los riesgos que tenemos, los físicos y los de transición relacionados con el cambio climático, los cambios que hemos visto, pues es probable que las empresas no existan, que tengan retos en sus suministros. Entonces no es solo una discusión interesante desde el propósito y desde el impacto, sino es también una discusión desde la continuidad de los negocios y desde la competitividad de los negocios. Y para eso, para cualquier toma de decisiones que tú vayas a hacer, necesitas cifras y necesitas cifras de calidad. Lo que pasa es que ya tenemos un nivel de estandarización muy, muy avanzado con la información financiera y uno podría decir que estamos todavía al comienzo de la curva con referencia a la información en sustentabilidad. Algunas empresas, que son estas líderes muy, muy entusiastas que llegaron muy temprano a la discusión, y que han comenzado este ejercicio de reportar y lo han ido sofisticando y le han dado, digamos, que la madurez y el rigor que requiere. Hay un segundo grupo de empresas que son un poquito como estos seguidores que emulan un poco a los entusiastas y van poco a poco intentando entender qué está pasando. Hay un tercer cúmulo de empresas que llamamos nosotros los rezagados, los que llegaron a la discusión porque de pronto un cliente internacional les pidió su reporte o porque les dijo, dígame cuáles son sus condiciones de equidad de género dentro de la empresa y tuvieron que correr a buscarlo para poder aplicar a una convocatoria. Y finalmente, y confío en que cada vez menos tenemos esas empresas que son negacionistas todavía, que dicen, no, pero yo siempre he hecho los negocios así y me ha salido bien, ¿para qué cambiar? Eso en cuanto a las tradicionales. Y tenemos un nuevo grupo de empresas frente a la rendición de cuentas, que son estas empresas de impacto, estas empresas que quieren impactar, que nacen para resolver un problema del desarrollo. A nosotros nos gusta siempre decir que independiente de en cuál de los grupos uno esté, hay que transitar el camino. Hay que transitar el camino para que hoy sean más sustentables de lo que eran ayer. Dijiste varias cosas interesantes, porque creo, Mercedes, que hay mucho para comentar. Sí. Hablaste un poco esto de las negacionistas, pero hablaste también de que, bueno, que es un camino que ya no hay retorno. O sea, que no es solamente que haya empresas que tengan que hacerlo por el bien común, sino que incluso las que solo miran el retorno económico también deberían hacerlo, porque si no, como también vos decías, se van a quedar sin consumidores o sin talento. O sea, hay muchos temas interesantes. Pero a ver, pensemos.
¿cuáles son las preguntas clave que me tengo que hacer como empresa? Porque uno dice sustentabilidad, es una palabra gigante. ¿Qué preguntas clave me tengo que hacer para saber en dónde estoy parado, Mercedes? Bien, de ahí viene un poco también justamente lo que estaba comentando Andrea, ¿no? Que por eso están estos estándares, porque te ayudan a organizar eso. Por ejemplo, la medición de impacto B lo que tiene es que vos trabaja en 5 áreas, ¿no? Lo que es la gobernanza, lo que son los clientes, la comunidad, los trabajadores y las trabajadoras y el medio ambiente. Entonces vos te vas haciendo preguntas justamente ahí, a ver, ¿cómo estoy en estos temas? ¿Cómo es mi gobernanza? ¿Quiénes son las personas? ¿Qué transparencia hay? ¿Cómo reporto? ¿Cómo hago las cosas? En trabajadores y en comunidad, ¿cómo es la diversidad? ¿No? Por ejemplo, de mi cadena de valor, de mi equipo. ¿Qué es diversidad, por ejemplo? A ver, ¿qué me tengo que preguntar de diversidad? Y bueno, tengo en mi equipo personas, por ejemplo, que tienen una barrera ¿no? frente al trabajo, por ejemplo, personas en situación de discapacidad, grupos migrantes, de repente, no sé, hay diferentes grupos porque tienen un contexto socioeconómico de mayor situación de vulnerabilidad, entonces tienen más dificultad para acceder al trabajo. Todo eso es diversidad, ¿no? Como que la diversidad, digamos, es parte de nuestra esencia humana, pero venimos de este paradigma en el cual teníamos como que intentamos homogenizar y que somos todos igualitos y tenemos estos estándares y lo que salen de ahí quedaban por fuera. Interesante. ¿No? Entonces, bueno, eso es una de las preguntas claves, pero que aparece, por ejemplo, en la evaluación de impacto B, aparece a través de en las 5 áreas, cómo estamos trabajando en eso, cómo incluimos estas diferentes miradas. ¿Tienen posibilidad de ser dueños de la empresa? ¿Tenemos esas posibilidades? ¿Qué posibilidad de opinar, de dar, ¿no? de ser partícipe en la toma de decisiones también? En la parte de eso que estamos hablando también de inclusión, por ejemplo, se mide, y una de las preguntas es, ¿cuál es el ratio, ¿no? La diferencia que hay entre el que gana, la persona que gana más y la persona que gana menos en la empresa? Un tema de inequidad, digamos. En vez de tratarlo como país, inequidad, bueno, la empresa también puede, desde su propio lugar, no fomentar la inequidad. Claro, y vos ves, ¿por qué tiene que ser, no sé, tantas veces? Capaz que puede ser menos, ¿no? Capaz que puede ser, sí, por diferentes cosas, pero sabemos que existe una inequidad en por cómo se fue desarrollando las empresas. Entonces, todas estas preguntas, lo lindo que tienen es que te hacen ver cosas que vos antes no te cuestionabas. Porque no es que de repente yo digo, quiero hacerlas así, es que no te las cuestionaste porque tradicionalmente se hacían así. Entonces no me las pregunto porque es eso como que las cosas que ya se hacían de manera tradicional, vos no te las cuestionás muchas veces, las tenés tan incorporadas. Entonces el hecho de recorrer, por ejemplo, en este caso, la evaluación de impacto B, lo que hace es hacerte estas preguntas, te da posibles respuestas. Entonces vos empezás a reflexionar y digo, nosotros esto lo hacemos, pero realmente esto no, y lo podríamos hacer. Entonces es un poco lo que decía Andrea, si vos no medís, no te preguntás, no medís cómo estás, no podés gestionar, porque ni siquiera sabés qué tenés que gestionar. Entonces es fundamental el que vos vayas, nosotros decimos, por supuesto que con esta herramienta te certificás como empresa B, pero no es necesario que llegues a la certificación si no está en tus objetivos, pero sí que puedas ver dónde estás parado, porque es muy difícil gestionar algo que vos no medís. Entonces, es una herramienta de gestión muy rica, porque te ayuda con esas preguntas a decir, bueno, estoy acá, pero puedo hacer esto otro, y te vas poniendo planes de mejora. Entonces, eso es riquísimo porque te ayuda a tener un mapa de ruta para seguir avanzando, ¿no? Si no, como vos decís, es un tema tan amplio que no sé por dónde empezar. Claro. Andrea, contanos, en GRI tienen estos indicadores también, por ejemplo, esto que me mencionaba Mercedes de la inequidad dentro de la empresa. ¿Nos podés compartir un poco qué datos arrojan y cómo se trabaja también? Porque a veces un empresario puede decir, bueno, pero yo le pago más porque está más formado y tiene que ganar tantas veces más que este otro porque tiene su capacitación o su valor. Compartirnos algunos datos y cómo trabajan en ese cambio de mentalidad. La manera en que se construyen los estándares GRI es fascinante porque es del consenso multiactor. Entonces, cuando se van a hacer los estándares, la visión del empresario es igual de importante que la visión del sindicalista, que la visión de la ONG, del inversionista. Y lo que hace el GRI con su proceso, se llama debido proceso,
es trabajar desde el consenso, algo que nos cuesta mucho en Latinoamérica, y es desde el consenso qué debe decir el estándar, no qué quiero yo como grupo de interés más fuerte que diga. Como resultado de esto se reúnen los expertos por tema, digamos en este caso diversidad. ¿Quiénes son los expertos en diversidad de empresas, de sindicatos, etcétera, etcétera? Y se ponen de acuerdo en un deber ser aceptable para todos. Entonces, como punto de partida es lo mejor posible, no es lo que cada uno quiso. Partamos de ahí. Y hace preguntas, y a nosotros nos gusta, me gusta mucho como lo planteabas, porque es que hace preguntas que a veces uno no está listo para responder porque en su vida se había preguntado así. Entonces nosotros le decimos a las organizaciones, díganos porcentaje de individuos dentro de la empresa, dentro de la organización, que en los cuerpos de gobierno corporativo sean diversos en cuanto a género, edad, y les damos los rangos de las edades y demás indicadores de diversidad, incluyendo grupos vulnerables. ¿Qué va a pasar? Si tú los tienes, los vas a poner felices. Si tú no los tienes, el gerente dice, no se preocupe, no entre en pánico, pero debe contarle a sus grupos de interés por qué no tiene la información y cuándo la va a tener lista. Y ese proceso de tener que pensar te hace a ti tener que reflexionar y comprometerte con respecto a cómo vas a gestionar una tarea que a lo mejor todavía no tienes lista por X o Y motivo. Y el estándar siempre te va a llevar a esa pregunta, a la siguiente frontera. El más reciente que lanzamos se llama fiscalidad. Es un estándar temático que en Latinoamérica le diríamos a esto impuestos. Y al principio las empresas nos dijeron, pero ¿eso por qué está ahí? Si eso es como más de la parte legal. Cuando lees en qué consiste el estándar, dice, la empresa debe describir su enfoque hacia los impuestos, incluyendo si tiene una estrategia fiscal y cuál es el enlace a la información pública con respecto a esa estrategia. Debe además contarle a sus grupos de interés cuál es el cuerpo de gobierno corporativo, directorio, junta, consejo o posición de nivel ejecutivo dentro de la empresa que revisa formalmente y aprueba esa estrategia fiscal y con qué frecuencia se revisa. Y le pide además a la empresa que cuente cuál es su enfoque al cumplimiento regulatorio y cómo esa estrategia de impuestos está ligada a la estrategia de desarrollo sostenible de la empresa. O sea, porcentaje de empresas que se habían preguntado eso, creo que la verdad, ninguna. Porcentaje de empresas que se lo empiezan a preguntar como resultado de esto, pues es muchísimas. Tenemos también otro indicador parecido al que tiene la evaluación, que es esa relación entre el que más gana y la media de la organización. Y si bien nosotros no les damos un benchmark de cuál debería ser el aceptable, porque eso debe darse a nivel de cada país, sí detona conversaciones dentro de la empresa de yo en cuál quiero estar. En Latinoamérica tenemos empresas que están en el 1.40. ¿Qué significaría 1.40? O sea, el 40 veces más gana el que está en la organización con respecto a la media. ¿Sería eso? Algo así. Y si lo contextualizamos con que Latinoamérica es el continente más inequitativo de todos, pues creo que ahí tenemos una tarea muy grande. Y vuelvo a mi punto inicial. La pregunta entonces no es qué hace esa empresa donando, una donación, porque eso no va a solucionar un problema de largo plazo, sino cómo está atendiendo, por ejemplo, el tema de inequidad al interior en términos de diversidad y en términos de ingreso y en términos de pobreza dentro de las organizaciones, porque recordemos que la pandemia nos devolvió 15 años en superación de pobreza. Entonces, empresarios y empresarias, gente que gracias a su trabajo había logrado salir de la pobreza, como resultado de la pandemia, regresó a la pobreza y trabajan con nosotros, están en nuestras empresas. Muchos temas de actualidad, esto de los impuestos, ahora que se habla de un impuesto global para todas las empresas, o sea, bien vigente, que antes las empresas buscaban la forma de reducir costos, no todas, ¿no? Por supuesto, pero bien interesante esto que planteas. Ahora, también hay muchas empresas que, como decíamos hace un rato, creen que ya lo estaban haciendo bien, o sea, o que sí, lo estaban haciendo bastante bien. Y todo este proceso que me están contando es una toma de conciencia y también ahí se pueden identificar sesgos, ¿no? ¿Cómo ayudan a superar esos sesgos, esas cosas que no nos dimos cuenta y que aparecen en las evaluaciones? Contame un poco, Mercedes, cómo trabajan. Y bueno, un poco como veníamos diciendo, ¿no? Porque uno
todos y todas nacimos en un mundo, ¿no? Y tuviste una educación, en un contexto en el cual, ¿qué se fomentaba? El consumo, ¿no? El consumo sin importar qué, y el uso y tiro, porque igual si esto ya no me sirve más, me compro otro. El poder, el estar acostumbrado, porque de última yo decía, bueno, hemos naturalizado la exclusión, porque la naturalizaste, estás acostumbrado o acostumbrada a ver personas o en situación de calle, o decir, bueno, a una persona en situación de discapacidad, no, tú acá no podés trabajar porque nosotros no estamos preparados para recibirte, esas cosas las vemos como natural. Entonces, y esos son sesgos, en verdad, son cosas que pensamos y nosotros no, pero yo soy buenísimo y me preocupo por el otro, y nadie lo duda. Pero ahí viene eso de que el hacer estas preguntas, el empezar a... Me encantó, que quería retomar, porque viene con esto, algo que dijo Andrea, ¿no? Que estos estándares que, como dicen ella y nosotros acá, lo mismo también, no los hace una persona, sino se hacen en colaboración con los diferentes grupos de interés. Y de ahí viene también el ir reduciendo esos sesgos. Cuando vos, no soy yo, que estoy en esta situación de privilegio, decido qué es lo mejor para el resto del mundo, sino en esta colaboración con todos los grupos de interés, nos vamos haciendo las preguntas. Entonces, puedo realmente entender a lo que necesita la otra persona, a lo que se necesita a través del medio ambiente, porque hay personas que están trabajando en eso. Entonces, esas miradas diversas se enriquecen. Entonces, ahí vas reduciendo los sesgos. Cuando empezás a incorporar otras miradas que antes no incorporabas, de otras personas, de otros grupos, y te empezás a hacer esas preguntas, ¿pero vos viste esto? ¿Vos viste lo otro? Entonces, el recorrer estos trayectos de certificación o de medición o de reportar, como estaba contando Andrea, hace que te preguntes eso. Y al preguntarte, ya estás trayendo el tema, saliendo, ¿no? de ese sesgo no consciente, lo traes al nivel de la conciencia, por lo menos me lo estoy preguntando. Entonces, yo siempre digo, es cuando, viste, te cambiás el lente con el que mirás el mundo, ¿no? Y se te cayó ese lente que tenías antes y empezás a ver la equidad de género. Pero ¿cuántas mujeres hay en la junta directiva? ¿O cuántas personas en alguna situación de vulnerabilidad están trabajando y tienen la opción de opinar? ¿Y qué estamos haciendo nosotros para mitigar nuestra huella de carbono? ¿Estamos haciendo algo? ¿Qué es la huella de carbono, en verdad? ¿No? Y bueno, el empezar por todo eso es ir reduciendo los sesgos para poder avanzar. Y creo que eso es el momento clave, ese momento en el cual voy a decir, no me había dado cuenta y todo lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo se dan esos momentos, Andrea, en GRI como eureka, no sé, como ese momento de iluminación de wow? Me parece súper interesante que nos cuentes cómo a través de esto, que capaz que parece súper aburrido o estandarizado, porque parece como si fuera solo llenar un formulario, pero también tiene eso de transformación, y me gustaría que me cuentes cómo lo ven y lo trabajan ustedes. Tenemos básicamente 4 momentos. Ese primer momento donde efectivamente tomamos conciencia, y la conciencia se toma en colectivo y como sobre temas muy, muy grandes, ¿no? Entonces, cuando empiezo yo a entender mi impacto en los temas de cambio climático, y sí, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué es el tema de residuos? Yo reciclo muy bien y voy y reviso, no, ni siquiera separo bien en casa. Entonces empiezo a tener como ese primer momento de conciencia que creemos que es fundamental. En algunas personas lo detona alguna situación particular, algún legado familiar, en algunas personas ya está, en muchas otras no. Despertada la conciencia, que es fundamental, estamos convencidos de que no es suficiente. ¿Por qué? Por lo que hablábamos de los sesgos, y es el 85% de las decisiones que tomamos son inconscientes, ya están ahí y las hemos tomado siempre así. A esa conciencia hay que sumarle capacidad. Toca estudiar, pero estudiar es chévere. La sostenibilidad y la sustentabilidad tiene 3 componentes: social, ambiental y económico. Les garantizo que por lo menos de un tema se van a enamorar. Por lo menos de uno, se los garantizo. Y uno entra por uno y se va enamorando del resto. Porque de verdad esto es un tema de pasiones, es fascinante. Entendí, tuve la capacidad, tampoco es suficiente. Yo necesito diseñar un contexto y unos procesos dentro de mi empresa y dentro de mí mismo como individuo que me permitan que esa conciencia que generé y esa capacidad que tengo la pueda trasladar a tomar decisiones. Y eso, digamos que, ¿en qué se traduce? En procesos, en políticas, en indicadores que me permitan crear esa cultura. Acá quiero poner un ejemplo que para mí, digamos que ilustra muy bien esto. En temas de género,
en la Orquesta Filarmónica de Nueva York, por muchísimo tiempo, querían que llegaran más mujeres y los números no subían, el porcentaje era inferior al 5%. Y alguien dijo, pongamos una cortina en las audiciones y no veamos quién está al otro lado. Y la tasa fue del 5 al 35. Entonces no podemos confiar en nuestra innata capacidad de tomar buenas decisiones porque venimos sesgados. Otro ejemplo maravilloso enfocado en sustentabilidad, los hoteles. Nos educaron a ustedes, a mí, en apagar la luz al salir. Y resulta que ni ustedes ni yo la estábamos apagando, hasta que alguien dijo, ¿saben qué? Inventemos un diseño para que cuando el huésped saque la tarjeta se apague la luz y le ayudamos a tomar la decisión. Entonces hay que diseñar desde el proceso cosas culturales que nos permitan tomar esa decisión. Y el cuarto y último momento son los incentivos. ¿De qué tipo? Hay de muchos tipos, incentivos de mercado, incentivos desde las políticas públicas, desde el diseño más amplio, que permitan que esto no solo permee, sino escale, que deje de ser un tema de nicho y haya muchas organizaciones haciéndolo. En el caso del reporte, viene sin duda camino la regulación y el mercado de capitales, las bolsas de valores y los inversionistas en el mundo, que ya dijeron, la información ambiental, social y de gobierno corporativo es la nueva información financiera. Quería retomar algo de lo que ahí, como había dicho, esto del diseño, ¿no? Que creo que es clave, porque estamos en un mundo que fue diseñado bajo otro contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que diseñar ese nuevo mundo? ¿Cómo tenemos que diseñar las reglas del juego dentro de la empresa? Pero también a nivel de país, ¿no? Para avanzar en todo lo que tiene que ver estas economías, estas, como llamamos, las nuevas economías, ¿no? que trabajan por este triple impacto. Entonces, el diseño es clave, el diseño de políticas, el diseño de los espacios, el diseño, ¿no? Tenemos que ir rediseñando todas nuestras organizaciones y nuestro proceso de toma de decisiones para ir avanzando en estas nuevas maneras de vivir, de convivir entre las personas y con el medio ambiente, ¿no? Y con el planeta. Sí, hay algunas cosas que no tienen un costo grande, o sea, es simplemente pensarlas diferente. Por ejemplo, el tema accesibilidad para personas que son usuarias de silla de ruedas. A veces uno, no piensa que no puede poner piedritas porque en la entrada, porque eso es un problema enorme, es una barrera gigante, y es simplemente pensarlo de otra manera, o sea, incluir eso, esas miradas de las que estaban hablando, me parece súper interesante. Ahora, cuando las empresas se presentan todo esto, dicen, bueno, pero ¿y qué costo tiene para mí? ¿Qué tan costoso es, por ejemplo, evaluarse, certificarse? En el caso de la herramienta de Sistema B, ¿es una herramienta gratuita? ¿Qué costo tiene la certificación? O, danos un panorama de si realmente es un esfuerzo económico para las empresas hacer esto. En verdad, la herramienta es una herramienta gratuita. O sea, cualquiera va, ingresa y puede empezar a medirse. Después, si vos... Eso es lo que vos podés decir como empresa, qué costo tiene, el costo del tiempo que le vas a dedicar a eso, ¿no? Que es clave, ¿no? Porque todo lo que Otto Scharmer, ¿no? Que es un profesor de MIT, siempre dice, ¿no? La energía sigue la atención. Bueno, si yo quiero cambiar algo, tengo que poner atención ahí, o sea, para que mi energía va hacia ahí. O sea, bueno, eso es un costo, digamos, del tiempo invertido. Después de que vos empezaste, si ya decís, bueno, si realmente me quiero ver si soy elegible, quiero poder certificarme, ahí empieza una parte de costos que dentro de lo que es un presupuesto de una empresa no es que sea una cosa que vos digas, bueno, esto no lo puedo hacer por un tema de costos. Por supuesto que está todo graduado en base al tamaño de las empresas, a la industria en la cual estás. Hay una cantidad de cosas que también en ese sistema se busca ser equitativo, ¿no? Que si sos una empresa pequeña que factura menos, los costos de todo esto sea menor, si sos una empresa que tiene otra facturación y que tiene otra disponibilidad. Pero lo importante es que la herramienta en sí es gratuita. Para usarla como herramienta de gestión, vos entrás y la podés usar, podés verla, podés seguir, te haces todas estas preguntas, como yo le decía, en esas 5 áreas, y mismo la herramienta te permite que vos decís, bueno, yo estoy acá, pero quiero llegar acá y me lo marco como objetivo, pues en la misma herramienta lo podés marcar, esto es un objetivo y lo quiero cumplir en 1 año. Entonces, ella misma te manda, bueno, ¿y quiénes serían las personas asignadas? Bueno, asignadas y bueno, te llega el recordatorio, estamos trabajando para esto, ¿no? Entonces, creo que
Por supuesto que apuntar a lo que es una certificación es buenísimo porque, bueno, vos asumís un compromiso muy grande con todo eso que lo terminás poniendo en tus estatutos, ¿no? Los estatutos o sea, no solamente me debo a mis accionistas o a mis inversionistas, sino por estatuto me debo, en mi toma de decisiones me debo a todos los impactos. Pero si no querés certificarte, pero lo querés usar como una herramienta de gestión, ahí está para utilizar. En Uruguay son muchísimas empresas que todos los años ingresan a la herramienta y la usan como una manera de gestión y que hacen también, que van viendo cómo van progresando. Y también hubo un acuerdo que justo estábamos comentando con Andrea antes de empezar, ¿no? Entre GRI y B-Lab, que es la certificadora, sobre cómo estas dos herramientas de medición se emparentan, ¿no? Entonces yo soy una empresaria certificada, pero muchos de mis estándares ya me sirven para hacer el reporte de sustentabilidad GRI. O yo ya tengo mi reporte de sustentabilidad GRI y muchas de estas preguntas que hago me sirven para mi proceso de certificación B. Entonces, como que, volviendo también al tema de la colaboración, como cuando vos tenés un propósito común, querés llegar a esto de triple impacto, que sabés la importancia de que tenemos varios problemas sociales y medioambientales que resolver para que podamos seguir viviendo como humanidad en donde estamos, ¿no? Colaboramos entre todos los actores que estamos trabajando en esto para lograrlo. Sí, tal cual. Andrea, y en el caso de GRI, ¿cómo es esto de los costos? Y bueno, como comentaba recién, ¿es según el país, por ejemplo, o según el tamaño de empresa? ¿Cómo lo manejan? El uso de los estándares GRI es completamente gratuito, son un bien público gratuito que cualquier empresa puede descargar y comenzar a utilizar ya mismo. www.globalreporting.org. Digamos que se parece mucho a la ley. Yo digo que se parece mucho y está ahí. Está ahí, tú la descargas, la utilizas, no nos tienes que pagar un centavo a nosotros, solo nos tienes que informar que estás haciendo uso de los estándares GRI para que nosotros podamos mantener algún registro estadístico de qué está pasando en cada uno de los países. Los estándares GRI son un sistema de estándares y tienen como 3 grandes componentes. Unos estándares universales que aplican a cualquier tipo de organización, que eso les toca a todas. Unos estándares temáticos que ya van por cada una de las categorías del desarrollo sostenible, y son un montón. Y los sectoriales, que son alrededor de 40, pero en este momento solo hay uno listo, que es petróleo y gas. Entonces, cuando la gente ve esto y dice, bueno, puede que sean gratis, pero es que esto es un montón de cosas y esto me va a costar. Resulta que los temáticos no hay que reportarlos todos, no hay que utilizarlos todos, sino que la empresa tiene que hacer un ejercicio de priorización. Y esto es importante para aquellos que de pronto están nuevos en el tema, y es, nadie puede hacer todo. Y cuando todo es prioridad, nada es prioridad. En desarrollo sostenible es fundamental priorizar, y desde los estándares GRI hay un concepto que se llama la materialidad, que es que la empresa pueda enfocar su gestión de desarrollo sostenible y su reporte en temas que son críticos desde su impacto. Con base en esos impactos que seleccionó, por ejemplo, si yo soy una empresa en la industria extractiva, probablemente tendré que reportar mi impacto en comunidades indígenas, pero si yo soy una empresa de consultoría en una ciudad principal, pues probablemente reportaré mis impactos en talento humano. Entonces, esa selección de esos temas hace que yo no tenga que reportar la totalidad de los estándares temáticos, sino solo aquellos que están conectados con mis temas más importantes y más prioritarios. Digamos que ese es como el primer, espero yo, respiro para ustedes de cómo se utiliza uno de los estándares GRI, no solo gratis, sino no todos los que resultan críticos. Y adicional a eso, nosotros hemos hecho acuerdos con las organizaciones más importantes del mundo que promueven temas de sustentabilidad para que a través de los estándares GRI se pueda dar trámite también a requisitos de reporte que estas puedan tener. Ese es el caso del Sistema B, es el caso del Pacto Mundial de Naciones Unidas y es el caso también de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y es a través de los estándares GRI, con la misma información yo puedo estar dando cuenta de mis impactos a eso. El costo principal para mí está al interior de la organización. El primero, en cultura de cambio, y estoy dispuesto yo a cambiar la manera en que me he medido siempre. Tengo que tener personal dentro de la empresa, por lo menos una persona encargada de esto que se entrene y que sepa cómo se hace. En algunos casos las empresas buscan un acompañamiento externo de consultores o de terceros,
y debo, por supuesto, al final tener muy claro cómo voy a comunicar esa información que está en el reporte, y a esto sí pueden asociarse costos más de la gestión del reporte que del uso del estándar en sí mismo. Finalmente, y no menos importante, cuando yo termino mi proceso de reporte y detoné todas estas preguntas, pues me va a salir una listica de cosas que debo mejorar, y puede que esto tenga implicaciones en recursos presupuestales, pero también en ese proceso me voy a encontrar ahorros. Y esa es una de las cosas que las pequeñas y medianas empresas más nos dicen, y es, en el momento en que empecé a medir consumo energético o huella hídrica, me di cuenta que estaba gastando mucho y empecé a ahorrar. Entonces no es solo una discusión de gasto, también es una discusión de ahorro y de eficiencia. Interesantísimo. Y ahora con todo esto que estamos hablando se me despierta la pregunta de cuántas empresas en Uruguay ya se han autodiagnosticado o han utilizado la herramienta del Sistema B o que están certificadas. Contanos de eso, Mercedes. En Uruguay ahora hay 14 empresas B certificadas, muchas ya recertificadas, ¿no? Porque cada 2 o 3, ahora cada 3 años te recertificás. Y hay unas 9 más o menos que no son empresas uruguayas, que son empresas B certificadas en otros países, pero que tienen operaciones o productos o servicios que acá en Uruguay. Y cada año más o menos son 1000 empresas que están utilizando la herramienta justamente para medirse, para ver dónde están, como una herramienta de gestión. Siguiendo también con lo que estaba comentando Andrea, eso que dijo, bueno, de esto de que justamente estos acuerdos globales, también la herramienta B tiene, en inglés se llama el SDG Action Manager, que es en verdad para justamente también para ver cómo cómo estás impactando en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Los ODS. Que sí, ahí van los ODS, que están interrelacionados. Pero entonces vos ahí también te ayuda para que, un poco siguiendo con lo que decía ella, vos te vas focalizando. Decís, bueno, realmente, ¿no? Yo hago por ejemplo, pongo el caso de mi empresa, que es una empresa B certificada, entonces estoy certificada y eso como automáticamente me muestra la correlación que tiene con los objetivos de desarrollo sostenible. Yo veo, bueno, impacto mucho en el objetivo de desarrollo sostenible 4, en el 5, en el 8, en el 10, en el 17, y entonces puedo focalizarme, y bueno, puedo mejorar en esto que estoy haciendo, ¿no? En la reducción de desigualdades. Bueno, ¿cómo hago? Porque ahí tengo la herramienta para focalizarme, ¿no? Para ver. Entonces, cada día más empresas lo están utilizando también, y eso es bueno porque, como decíamos hoy, volviendo a lo que decíamos al principio, te ayuda a organizar el trabajo, a organizar eso de por dónde empiezo, qué hago. Me mido, veo dónde estoy y desde ahí puedo producir un plan de mejora, un plan de hacia dónde quiero ir. Entonces, creo que también esto es una invitación, ¿no? a que todas las empresas, no importa el tamaño, porque la evaluación depende también del tamaño, de la industria, de todo, que la prueben, que empecemos, ¿no? Animarse, empezar a hacerte las preguntas, que a partir de ahí te vas a poder ir gestionando mejor y vas a poder ir avanzando en esto. Bien. Y es interesante esto de que las herramientas como que estén intercomunicadas también entre sí, porque si no al final es como que uno queda preso de las herramientas, esta y en la otra, y comparar se hace muy confuso. Está bueno que lo estén trabajando así, por lo menos ya que son una herramienta de gestión, que no haga más entreverada la gestión. En el caso de GRI, ¿cómo vienen? No es una organización que esté tan presente en los uruguayos en general, pero sí tienen empresas, ¿no? que utilizan los estándares en Uruguay. Sí, en términos generales el GRI es una organización pequeña. Nosotros somos en el mundo menos de 100 personas, pero tenemos una red de 60.000 grupos de interés y aliados en nuestra red en más de 130 países en este momento. Las cifras de lo que pudimos, digamos que rescatar, efectivamente no son muchas, son alrededor de 40 empresas que hacen reportes de sustentabilidad en Uruguay en este momento, donde hay, por supuesto, grandes, pero también hay algunas medianas, y de esas 40 al 35% haciendo uso de estándares GRI. Esa tendencia es similar a cómo el movimiento GRI ha comenzado en otros países. Los países en Latinoamérica que, digamos, que tienen más altas tasas de reporte son México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Y el comienzo fue muy parecido. Unas pocas empresas, más pocas todavía utilizando estándares GRI, y se va caminando hacia el proceso de estandarización. Si bien es un estándar global mundial,
quisiera anotar que tiene un principio fundamental que le va a ayudar mucho a las empresas uruguayas y se llama contexto de sustentabilidad, y es que su rendición de cuentas sí sigue un estándar mundial, hagan de cuenta un inglés de la sustentabilidad, pero ustedes le ponen su acento a nivel país, dependiendo de cuáles son las prioridades de desarrollo que tiene cada uno de los países, y es más, se puede aterrizar hasta ciudades, poblaciones donde se afectan los proyectos. ¿Y cómo trabajan para evitar, si bien me hablaron de esto que hay grupos de interés que participan en todo el proceso, me imagino que también está la tentación de hacerse trampa al solitario, ¿no? O sea, esa cosa de, bueno, sí, no, en esto sí, estoy bien. O sea, como que el criterio de quién responde esas preguntas es bien importante, y también ha habido casos públicos de reportes en los que compañías multinacionales no han transmitido de forma tan certera sus datos. Contame, Andrea, cómo trabajan eso, justamente, que sea real, un impacto real y que haya veracidad en la información que se comunica. Trabajamos en 3 capas. La primera capa es con las empresas mismas, generando mucha conciencia respecto a la importancia de tener rigor en la información y muy desde el corazón, de la importancia de hacer las cosas de manera ética. Que parece menor, pero resulta mayor. En información financiera, si tú fueras a mentir, eso sería fraude. Así de simple. Entonces, lo mismo va a pasar con la información en sustentabilidad, y nosotros le decimos a las empresas que eso a veces pasa porque la empresa se enfoca mucho en tener la herramienta, en decir, yo reporto según este estándar, o soy signatario de tal iniciativa. Realmente nosotros como herramientas, a mí me gusta usar mucho el ejemplo de las ferreterías. Nosotros somos herramientas que están en una ferretería para que empresario o empresaria vaya, las saque de la ferretería y las use. Pero cuando uno llega a su empresa no puede decir, y les presento el martillo, y acá está la puntilla. No. Uno tiene que tener una estrategia detrás de eso, de para qué quería comprarse el martillo, para qué quería tener el último taladro. Entonces, esto tiene que estar enmarcado dentro de un propósito y una estrategia detrás de la organización, y a eso le hacemos mucha énfasis, en aterrizar mucho los indicadores, en tener el caso ético muy fuerte, y también en orientar a las empresas, porque muchas veces la falta de rigor en los datos atiende a que los temas de desarrollo sostenible pueden ser complejos y puede que haya partes que no entienden. Hay un tema adicional que nos pasa mucho en Latinoamérica con las empresas, y es que contar lo que sale mal nos cuesta mucho trabajo, pero no solo a las empresas, creo que a los individuos o a todo, y tú que estás en los medios sí que lo sabrás, cómo cuesta contar lo que nos sale bien y dónde tiene unos retos. Pero creo que nada, ese es el primer camino, trabajarlo con las empresas. El segundo camino es trabajarlo con los grupos de interés. ¿A qué me refiero con esto? Con aquellos que son usuarios de esa información o que están reflejados dentro de ese reporte. Comunidad de inversores y accionistas, ¿cómo se lee un reporte? Periodistas, ¿cómo? Tenemos un taller fantástico que se llama ¿Cómo leer un reporte de sustentabilidad y no morir en el intento? ¿Verdad? ¿Cómo lo puedo consumir? ¿Cómo sé cuáles son las partes importantes? Etcétera, etcétera, para que ahí se genere un diálogo y casi que un relacionamiento. Lo mismo con la academia. Y tercero, y no menos importante, nuestras alianzas con entidades tan potentes como Sistema B, donde nos alineemos y los mensajes sean similares. Y es muy importante el triple impacto, es muy importante, y entre la gente más lo oye, de más entidades, con este nivel de reputación que tenemos nosotros, pues creemos que también se va detonando cultura y vamos generando narrativas comunes. Eso no quiere decir que no vaya a pasar. El GRI, es importante que yo lo diga, no va a ir detrás a decirte, tu reporte, lo que tú estás diciendo ahí es verdad, porque te decía, somos menos de 100 personas en el mundo y nosotros somos arquitectos de un estándar. Al igual que pasa con la información financiera, hay un estándar que es las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera, y hay un arquitecto detrás de ese estándar que se llama el IFRS. Nosotros somos eso para la información en sustentabilidad. Igual la gente miente en estados financieros, sin duda, y hay unas consecuencias legales porque esto ya está regulado. La información en sustentabilidad va camino también a ser regulada. Entonces hay un tema ético de por qué yo no debo mentir, y hay aparte un tema de compliance que muy pronto vamos a empezar a ver en la región muy fuerte. Mercedes, ¿estás viendo eso mismo también? Que las regulaciones se están llevando a que, bueno, hay que cumplir, porque el que no sea tan transparente o el que toquetee los datos la va a pasar mal, como, ¿no? Sí, creo que también lo mismo en estos procesos de transformación, ¿no? Justamente hablaba con una
una colega me decía, bueno, tal cual, ¿no? En 1929, con la crisis de la bolsa y todo eso, se empezó con que, bueno, tenemos que reportar los estados financieros de manera que la gente sepa dónde invertir o en qué, y cómo está haciendo la empresa, ¿no? Antes no se hacía eso. Y bueno, y se buscaron estándares para que todo el mundo pudiera entender. Después, bueno, vinieron, bueno, ahora tenemos que, ¿no?, ponderar y reportar el riesgo que hay en el crédito, el riesgo que hay en las operaciones. Y ahora es el momento de reportar la sustentabilidad, de reportar el triple impacto. Y justamente es un poco lo que estaba diciendo Andrea. Bueno, ahora lo estamos haciendo empresas, pero esto va a llegar un momento que va a ser como reportar lo otro, ¿no? Y vos, y está, primero que está toda la ética atrás, ¿no?, de cómo hacemos las cosas, como, ¿no?, digo, de una manera que respete, ¿no?, todos los estándares, y más que los estándares de las leyes, pero que respete, digamos, la dignidad de los seres humanos y del planeta, partiendo de ahí, ¿no? Pero que eso va a ser cada día más parte de una empresa. Bueno, de la misma manera que reporto mis estados financieros, tengo que reportar esto. Creo que hay una cosa clave acá, un poco para que esto no sea solamente tampoco porque lo tengo que hacer el reporte, hay una cosa que es transformar esa cultura organizacional. Creo que eso es clave, la transformación de esa cultura, ¿no? Porque decía Peter Drucker, bueno, la cultura se come a la estrategia, ¿no?, en el desayuno. Porque, claro, que tenemos que ir transformando esa cultura. Entonces, esos son procesos que llevan un tiempo. Por eso todo lo que veníamos hablando anteriormente, esa creación de la conciencia, pensar los planes, porque la conciencia no alcanza, todo lo que explicó Andrea, todo ese proceso que lo explicó ella tan claro, es fundamental para transformar esa cultura, que después de que tenemos la cultura, ¿no?, ya establecida de esta manera, no se nos va a ocurrir hacer una cosa que esté impactando al medio ambiente o al medio social. Pero bueno, es todo un proceso y creo que vamos avanzando y se viene avanzando rápido. En Uruguay ahora ya se aprobó la ley BIC, ¿no?, la ley de beneficio de interés colectivo para las empresas que justamente tienen el impacto social y medioambiental incorporado. Bueno, como que también a nivel de regulación, así se va avanzando. Muy interesante. Paso a paso, paso a paso. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes y Andrea. Fue súper interesante hablar con ustedes. Nos ayudaron un poco a ver el panorama, en dónde estamos parados y hacia dónde ir. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación. Muy lindo estar acá. Estuvimos conversando entonces sobre el cambio cultural, sobre esta transformación, sobre este cambio de mentalidad. Este primer panel nos ayudó a ver hacia dónde es que vamos a tener que trabajar en las empresas, dónde van a tener que ir las decisiones estratégicas y de gestión. Y bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte en la que vamos a conversar sobre un poco los casos que tenemos, porque a veces ayuda mucho ver bueno, cómo lo hizo otro, cómo empezaron a trabajar otros, y tenemos dos casos, el de Grupo Tata y el de Itaú, que nos van a ayudar a verlo bien en el día a día de una empresa, cómo esto se traduce. Estamos transmitiendo a través de elpaís.com.uy, de Facebook, de YouTube, y también los acompañamos a que nos dejen sus impresiones, sus opiniones con el hashtag #SerSustentable en las redes. Y ahora sí paso a presentar el segundo panel que tenemos como nombre Una mirada transformadora, camino hacia una gestión y cultura sustentables. Y para eso les presento a quienes me acompañan. En esta instancia tenemos a Enrique Herrera, gerente de gestión humana y relaciones institucionales de Grupo Tata desde hace más de 5 años. Enrique lidera la transformación para hacer de Tata una empresa que impacte positivamente en la comunidad, y además su pasión son las personas y lo que pueden lograr cuando trabajan juntas. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por la invitación, es un gusto para nosotros estar acá. Muchas gracias. Bueno, y no me quiero olvidar tampoco de Roxana Alves, coordinadora de sustentabilidad y RSE de Grupo Tata. Le apasiona ser parte de un cambio positivo en la comunidad y disfrutar de la naturaleza, y ha dedicado su carrera a la comunicación, la sustentabilidad y la responsabilidad social, porque se cree que es uno de los caminos para transformar el mundo. Un gusto contar con tu presencia. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a charlar un poco. Empezamos contigo, Enrique. Contanos un poco por qué un grupo líder, o sea, un grupo referente en retail con tantas marcas tan conocidas y con una forma de trabajar hace tanto tiempo, decide hacer un cambio en su enfoque de negocios. ¿Qué lo llevó a hacer esto?
Bueno, yo creo que no es que un día decidimos, está en el ADN de la compañía impactar positivamente en las comunidades, en los colaboradores, clientes, fundadores. Lo que sí nos pasó fue un proceso de darnos cuenta que eso tenía un marco, que eso tenía un concepto que era ser una gestión sustentable. Y también los tiempos modernos hoy nos indican que si una compañía quiere ser sostenible en el tiempo, hay dos actores claves, el cliente y el talento. Y hoy, yo siempre cuento la misma anécdota, mi hijo que tiene 4 años, cuando llega a casa y me ve con una coca chiquita, me dice, ¿vas a reciclar? Entonces, ¿qué quiero decir? El cliente dentro de 10, 15 años va a elegir va a elegir comprar en lugares donde tengan impacto, donde tengan una mirada de triple impacto. Y lo mismo pasa con el talento. Mañana el talento va a querer trabajar en una compañía, si ya no pasa hoy, con una mirada de triple impacto. Entonces, no es que un día decidimos, sino que siempre estuvo en el ADN de la compañía, lo que ahora tenemos un marco que nos que nos permite tener una gestión más enfocada en ser sustentables. O sea que eso de poner al cliente y al talento en el centro, de alguna manera los llevó por este camino. Contame un poco cómo fue entonces que procesaron, cómo lograron encontrar ese propósito para transformar el modelo de negocios. Para nosotros es clave la participación de los colaboradores, ¿no? O sea, una compañía no puede comenzar un proceso de transformación si no es a través de la participación de su equipo de trabajo, de la gente que es parte de la organización. La organización cambia porque las personas cambiamos. Entonces, para nosotros es fundamental, y de hecho, vos me preguntabas por el propósito de Tata, que es bajar el costo de vida del Uruguay, surge de una reunión, que así te va a sonar medio raro, pero eran 2.000 colaboradores, que era una instancia, un evento que teníamos, y cuando Christopher, nuestro CEO, estaba conversando, desde ahí, de esa conversación con esos 2.000 colaboradores de todo el país, surge el propósito de bajar el costo de vida del Uruguay. Entonces, para nosotros es clave la participación de todos para lograr una transformación genuina. Bien, y bueno, vamos a hablar un poquito con Roxana, que también lidera desde su rol en Grupo Tata, con tantas marcas, ¿no? O sea, no solo los supermercados, sino también VAS, Multiahorro, bueno, también San Roque. Hay como distintas marcas dentro del grupo que está muy presente y hay distintas empresas en las que trabajar. Entonces, sí. Contame cómo fue que empezaron, cómo fue ese proceso, o sea, ¿cuál fue el primer paso? Porque de repente todos podemos decir, queremos ser sustentables, pero ¿por dónde empezaron? Bueno, el primer paso para nosotros, en principio era un desafío todo. Entonces, el primer paso era, ¿por dónde comenzamos? Entonces, esa fue la primera pregunta que nos hicimos y que muchos se deben estar haciendo en este momento. ¿Por dónde comenzamos este camino de la sustentabilidad? Entonces dijimos, pidamos ayuda. Ahí fue que comenzamos a trabajar con la consultora GEMA, que es una consultora especializada en temas de sustentabilidad, y comenzamos como con 3 procesos. En paralelo, algunos iniciaron primero, otros después, pero bastante se fueron desarrollando en paralelo. El primero fue generar un plan de trabajo con diferentes pilares, como puede ser, por ejemplo, gobernanza, cultura de sustentabilidad, nuestro vínculo con la comunidad, con los proveedores, con el medio ambiente. Ese era como un primer proceso. El segundo fue comenzar a elaborar lo que es nuestro primer reporte de sustentabilidad, que lanzamos hace poquito, este año. Y el tercer proceso fue transitar la herramienta de Impacto B. ¿Qué es esta herramienta o en qué nos favoreció esta herramienta? Bueno, esta herramienta te propone distintas prácticas. Analizas tus prácticas a través de ciertas preguntas. Algunas de esas prácticas identificamos en ese proceso de responder que ya las teníamos. Y otras como que nos proponía algo novedoso, nuevo, que en sí lo habíamos pensado de repente, pero no con la mirada o con el enfoque que lo plantea esta herramienta. Entonces, un ejemplo de esto, nuestro programa de inclusión laboral tiene más de 20 años de trayectoria, es una práctica que ya venimos desarrollando y que tenemos mucha experiencia, pero surgieron algunas preguntas que te dicen, mira, esto es algo que puedo incorporar y que no tenía antes. Como mejorar, o sea, como una mejora. Un paso más. Exactamente, y empezamos como con ese proceso de mejoras en las prácticas que ya teníamos. Y una práctica novedosa, por ejemplo, que no es tan novedosa en realidad, pero sí que nosotros teníamos que incorporar o empezar a trabajar de una manera diferente, era un programa de gestión ambiental. Y eso es lo que estamos con mucho foco desarrollando también en este momento. Bien. Y Enrique, ¿crees que en una empresa con 5.000 personas, o sea, un grupo que da tanto empleo,
pero a su vez la dificultad de esa magnitud. ¿Es más difícil hacer un cambio? O sea, o al revés, o capaz que mucha gente piensa, es más fácil porque, bueno, tienen todos los recursos, se pueden asesorar con una consultora. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vivieron ustedes eso? A ver, el tamaño de la compañía, ¿no? Presencia en todo el país, como bien dijiste tú, Tata Supermercados, BAS, Multibarrogar, San Roque, WOW, Frontoy, el centro de distribución, las oficinas centrales, presencia en los 19 departamentos a través de las diferentes marcas. Parece complejo, pero en realidad lo importante es, y más allá de sustentabilidad, sino para cualquier cambio, es el modelo de cultura organizacional que tenga la compañía. Si en el modelo de cultura organizacional que tiene la compañía se trabaja el cambio, la adaptabilidad, los desafíos, no importa el volumen de la compañía, porque puede ser compleja una compañía de 10 personas si no están alineados. Ahora, cuando vos tenés un equipo alineado y ponés un foco, es mucho más fácil. Entonces, más allá del concepto o de la transformación, yo voy un paso antes. ¿A qué cultura tiene la compañía? Primero hay como una toma de conciencia de cómo se está trabajando. Recién Roxana me hablaba un poco de eso, que es como una evaluación de qué es lo que ya estamos haciendo y en qué podemos mejorar. ¿Y cómo lo trabajaron como con los equipos? Es como algo en lo que me imagino que los liderazgos son importantes, pero también trabajar con cada persona, o sea, con todo. Sí, mirá, a nosotros nos pasó algo que creo que es algo interesante en el mundo de hoy y después más de la pandemia, ¿no? Que es que las organizaciones creen que cuando inicia un cambio, las personas, los equipos inician el cambio con la organización. Y muchas veces las personas cambian antes que la organización decida cambiar. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Cuando empezamos a hablar de sustentabilidad, cuando comunicamos la política de sustentabilidad, empezamos a armar espacios de trabajo, nos empezaron a llover proyectos, ideas, cosas que el colaborador veía todos los días, pero que no encontraba un espacio donde comunicarlo. Entonces, al crear estos espacios, nos dimos cuenta que en realidad tendríamos que haber hecho primero es invitarlos y nos hubiéramos ahorrado un montón de trabajo antes de hacer todo un trabajo previo para después comunicarlo. El equipo ya estaba preparado, porque por suerte la sustentabilidad está hoy en el día a día nuestro, ¿no? Está en la tele, está en el diario, está en la conversación con amigos, en la familia, en la educación. Entonces, el colaborador, las personas lo tenemos mucho más presente. A veces las organizaciones demoran mucho más que el cambio de la persona. Y en ese sentido, Roxana, me imagino que si bien uno, habilita con un discurso, hay mucho tiempo de hacer las cosas de una misma manera, entonces quizás, no sé, por ejemplo, un encargado de área estaba como más acostumbrado a que si tenía que tomar una decisión, y tenía un impacto social, un impacto ambiental, pero no tenía tan buena repercusión del punto de vista económico, quizás le era más incómodo tomarla. ¿Cómo trabajaron concretamente para ayudar a que eso sucediera, o sea, empujar ese cambio en la toma de decisiones? Bueno, ahí la pregunta creo que es ¿por qué tendría menor retorno económico o menor rentabilidad? Si nosotros, como decía Enrique al inicio, es un cambio que la sociedad está pidiendo, lo están pidiendo los talentos, lo están pidiendo los clientes. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que mirar es que si queremos permanecer en el tiempo, necesitamos primero ser rentables, porque no hay compañía si no tiene rentabilidad. Segundo, para tener una toma de decisión acertada en temas de sustentabilidad, siempre tiene que pasar por los 3 aspectos, por los ambientales, por los sociales y también por los económicos. Es algo que no podemos dejar de mirar. El equilibrio entre esos 3 aspectos tiene que estar. Un ejemplo, por ejemplo, es la instalación de las plantas solares. Vos cuando instalás una planta solar tenés que tener una inversión inicial, pero a la larga eso te va a generar un ahorro, ¿no? O sea que eso de alguna manera también fueron señales. Las inversiones que hizo la empresa también refuerza ese mensaje en las distintas áreas, ¿no? Son señales y además, sí, o sea, los mensajes siempre fueron claros, como contaba Enrique. Desde nosotros tenemos reuniones mensuales que Enrique les puede contar un poco más la experiencia de ellas, donde contamos nuestros resultados y tenemos diferentes bloques con diferentes proyectos y siempre desde la alta dirección se transmitió la importancia del tema y además en las reuniones de recorrer la herramienta B, por ejemplo, estaban los directivos ahí presentes en esas reuniones demostrando la importancia y comprometiéndose de primera mano con cada uno de los avances y de las acciones que llevamos adelante. Y cuando esta pregunta me lo pueden contestar cualquiera de los dos, pero cuando se evalúa el rendimiento, por ejemplo, de los equipos, de las personas, hay como indicadores también de, esta área
mejoró no solo porque, bueno, aumentó el impacto económico, o sea, la rentabilidad, pero también hay otros. ¿Cómo lo trabajan en concreto? ¿Lo muestran con números? ¿Cómo lo hacen? A ver, claramente hay un desafío, ¿no? Porque si bien nosotros hoy hablábamos del modelo de cultura organizacional, tampoco vamos a ser acá utópicos en el sentido de que cualquier cambio es bien recibido y no hay resistencias. Obviamente que las hay. Vos recién preguntabas cuando un encargado toma una decisión, cuando alguien de comercial va a relevar un proveedor y nosotros hablamos de que el proveedor tiene que tener esta mirada y mira lo económico y mira lo otro y qué me conviene más. O sea, nosotros estamos en ese proceso de transformación hoy. O sea, nosotros estamos yendo hacia una compañía sustentable. Entonces, ese camino de recorrer es un camino de aprendizaje y yo creo que, ya que al público y a las empresas que se animen a dar este paso, es no volverse locos, ¿no? Como dice, es un proceso, no pasa de la noche a la mañana, es un proceso de transformación. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando nosotros comenzamos con este camino, obviamente que nosotros teníamos voces adentro de la empresa que decía, pero no me hagas perder el tiempo, yo estoy trabajando. No, bueno, y eso es una tarea más, no es una tarea más, es una nueva manera de gestionar. Entonces, ese es un concepto importante, porque muchas veces dicen, bueno, se me agregó una tarea. No, lo mismo que hacías, lo tenés que hacer de una manera distinta. No es hacer una tarea. Entonces, me parece que con ese cambio de mindset es donde empieza a rolar diferente, porque no son más tareas, sino que es lo que haces de hacerlo de una manera distinta. Una forma diferente de gestionar y de pensar al momento de tomar decisiones. Bien. Y me mencionaba el tema del reporte de sustentabilidad. De alguna forma esto los expone, ¿no? Es una decisión que quizás no cualquiera toma, porque implica mostrar qué es lo que se está haciendo y también las cosas que faltan hacer o el camino por recorrer. Contame, ¿costó tomar esa decisión? ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, no solo lo hacemos, sino que lo mostramos? Claro. La decisión no costó porque el compromiso estaba primero y además no sentimos que nos exponga. Nosotros partimos de que queremos siempre, en todas nuestras actividades, generar un vínculo de confianza con nuestros actores. ¿Y qué es lo que propone el reporte de sustentabilidad? Propone transparencia y la transparencia genera más confianza. También es parte de nuestra cultura esto de la transparencia, está integrado. Nosotros, por ejemplo, cuando en el aprendizaje continuo que tenemos dentro de la cultura, esto de la transparencia, aprendemos del error, somos de contar nuestros éxitos, pero también de lo que debemos aprender y también corregir nuestros caminos y seguir adelante. Y desde el punto de vista de no les dio un poco de miedo el que le estoy mostrando mi competencia, lo que hago. ¿No está un poco eso? Porque en Uruguay, bueno, no tenemos muchas empresas que coticen en bolsa, que muestren sus balances, que ¿hay un poco de eso? ¿Es un factor que hay que tener en cuenta? Mirá, yo creo que acá el gran cambio que nosotros tuvimos fue la llegada de Christopher, que nosotros teníamos una concepción del cuidado de la información. Christopher Jones, ¿no? Christopher Jones, general. sí, el CEO. Perdón, yo digo Christopher, pero sí, Christopher Jones, el CEO de la compañía, que, por ejemplo, nosotros tenemos una reunión de resultados todos los meses, donde se transmite por Zoom y por YouTube a todos los colaboradores, los 5.500 colaboradores de la compañía, donde se muestran los resultados. Es decir, venta, gasto, rentabilidad, a todo. Puede estar el delegado sindical, está invitado. Los proveedores, se le da acceso al sistema. Los proveedores ingresan al sistema nuestro para ver cómo se comporta su producto en cada sucursal. Eso es la única empresa que lo hace. Entonces, hay un proceso de la llegada de Christopher de transformación, de que la información, y al compartir y al mostrar, genera que vos mostrás, entonces el miedo que es que la competencia sepa lo que vos haces y lo haga. Pero si lo hace, nos vamos a desafiar a ver quién lo hace mejor. Y nosotros no tenemos problema de eso. Eso es lo que nos gusta. Si nosotros podemos ayudar a que todos seamos mejores, bienvenido. Y eso nos va a hacer a nosotros esforzarnos aún más. Y de este reporte, ¿cuál dirías que son los aspectos que te hacen más orgulloso por los logros? Y ya que estamos hablando de transparencia, ¿en cuáles querrías redoblar los esfuerzos? Mirá, nosotros nos encontramos, cuando empezamos este camino, nos encontramos, como yo te decía hoy, que no fue una decisión, sino que fue un darnos cuenta, es el impacto social. En ese sentido, Tata viene trabajando hace muchos años con muchas acciones sociales, desde el empleo de calidad, desde el programa de inclusión, desde las donaciones, desde el apoyo a la comunidad. Por ejemplo, en la pandemia fue de mucha utilidad para las comunidades la información que nosotros le dábamos a nuestros colaboradores y cómo eso se volcaba a las comunidades, donaciones, etcétera.
¿Dónde encontramos una dimensión que dijimos, che, qué poco estamos haciendo, qué poco sabemos es sobre el impacto medioambiental? Que ahora nos estamos poniendo foco, como decía Rosana, con los paneles solares, el ahorro energético, pero igual seguimos descubriendo que nos falta un montón de aprendizaje, de hacer, de cambiar procesos, de medirnos, como decía, bueno, ¿cómo lo gestionan? Indicadores, es clave. Si no te medís, no lo gestionás. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos con muy poca información. Entonces, ahí es donde estamos poniendo foco sin descuidar lo otro. Entonces, si vos me preguntás de lo social, me voy a dormir tranquilo. Del medioambiental, no. Bien, bien, perfecto. Y contame un poco, Roxana, cómo trabajan con la cadena de valor. Recién Enrique hablaba de los proveedores, vos también los mencionaste. ¿Cómo trabajan para ayudarlos a que sean parte de este nuevo enfoque? ¿Es una posición drástica? Bueno, si no estás alineado, no puedo hacer negocios contigo. ¿O es de otra manera? ¿Los capacitan? ¿Cómo lo abordan? Bueno, tocaste un tema clave porque seguro que ahí tenemos mucho camino por recorrer. Hoy en día, en nuestro plan de trabajo, estamos poniendo foco en lo que es el desarrollo de marca propia y también en el programa Primero Uruguay. Pero si miramos realmente este trabajo, todavía nos queda mucho por hacer y año tras año vamos a ir mejorando. Esa es la idea, pero sabemos que con estos temas de sustentabilidad no es que vos haces un cambio de la noche a la mañana. Lo tenés que integrar a la gestión, lo tenés que integrar a la cultura y tenés que ir haciendo pasos progresivos. Lo importante de todo esto es comenzar para todas las organizaciones y para nosotros también. ¿Qué es el programa Primero Uruguay? ¿En qué consiste? El programa Primero Uruguay consiste en el desarrollo de productores locales a lo largo de todo el país. Y acá, por ejemplo, les pongo un ejemplo más vinculado a sustentabilidad, es que si bien hay muchos criterios de selección y todo un proceso de selección que pueden visitar en la página web primerouruguay.tata.com.uy, sí, dentro de esos criterios de selección hay temas más vinculados, por ejemplo, a la generación de empleo, al trabajo con las mujeres, a la inclusión social, a aspectos medioambientales que estén cuidando esos productores. Bien. Se está hablando también ahora últimamente, incluso el gobierno está hablando del financiamiento verde. Es un tema que está muy en agenda, que antes no, y que de alguna forma está habilitando esto de que las empresas que estén alineadas con esto de la sustentabilidad tienen más oportunidades. Por ejemplo, en el caso del Grupo Tata, concretó hace unos meses el acuerdo con BidInvest, que es el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, que se convirtió en parte en accionista minoritario de la empresa y también va a ser una inyección de capital importante de $14 millones. Enrique, ¿vos creés que de alguna forma esto de que las empresas que ya estaban trabajando en el tema tienen más oportunidades como esta de encontrar socios estratégicos, de recibir capital y impulsar más el negocio? 100%. Cuando nosotros comenzamos la conversación con el BID y tuvimos un due diligence muy exigente, hubo un capítulo entero que fue sustentabilidad. Es decir, como te decía hoy, nosotros teníamos voces dentro de la compañía que decían, no me hagas el perder el tiempo, estoy trabajando. Después de lo del BID, y cuando el BID muestra que uno de los aspectos claves para lograr la asociación con Tata fue cómo veníamos nosotros trabajando sustentabilidad y sobre todo el plan de trabajo futuro, hoy me cruzo con esas personas y nos reímos y decían, menos mal que no me hiciste caso y siguieron trabajando con la sustentabilidad porque fue clave. Como decíamos hoy, en el mundo está siendo clave. Más allá de que acá llegue más tarde, que en general es clave. Y lo mismo nos pasó con las obligaciones negociables con el Itaú. Clave también dos compañías que estén trabajando la sustentabilidad de esa manera. Así que, en definitiva, nuevos pasos que se pueden también abrir. Quisiera, Roxana, que me comentes, dentro de los planes del grupo, ¿cuál es el próximo gran paso que querrían dar en este área? Bien, bueno, en este camino de sustentabilidad creo que lo más importante es el aprendizaje que vas en el recorrido teniendo, ¿sí? Más allá de que, por supuesto, que todos los hitos que podamos tener nos van a generar mucho orgullo si los celebramos, estos hitos, pero siempre alcanzado o después del hito también se tratan de procesos de mejora continua. O sea, tú siempre tenés que vas a encontrar la vara un poquito más alta y vas a tratar de mejorar y seguir agregando valor. Si te cuento como para adelantarte
qué nos gustaría, sobre todo en un futuro, es certificarnos como empresa B y estamos trabajando en ello. Ah, bien. O sea que todo lo que estuvimos charlando hace un ratito con Mercedes, seguro que van a traer nuevas novedades ustedes al respecto. Bueno, es como te decía, ¿no? Es un camino a recorrer, estamos aprovechando ese camino, aprendiendo de ese camino. Y bueno, y al resultado en algún momento será la certificación, pero lo que importa es eso, es transitarlo, aprender, generar mejoras, estar en diálogo con los diferentes grupos de interés, ser abiertos, transparentes, y para eso, nada, mirar a futuro entre todos para construir algo mejor. ¿Se han acercado nuevos actores ahora que han visto que hicieron reporte de sustentabilidad o que se asociaron con el BID Invest y parte de esto tiene que ver con un compromiso con la sustentabilidad? ¿Creen que hay más actores como queriendo participar de esto? Sí, yo creo que sí. A ver, Tata obviamente es una empresa ancla, lo que se llama, ¿no? que atrae mucho a las pequeñas empresas, pequeñas organizaciones, proyectos individuales. Entonces, la verdad que por suerte nos encontramos con, como te decía hoy, mismo dentro de la organización, nos encontramos con una cantidad de proyectos que los estaban haciendo de forma individual, que ahora encontraron un espacio dentro de la organización para canalizarlos y poder hacerlos realidad. Entonces, nada mejor para una organización en el mundo de hoy que el proyecto organizacional coincide con el proyecto individual de la persona. Excelente. Bueno, vamos a tener seguro muchas más novedades de Grupo Tata. Muchas gracias por esta charla a los dos, Enrique y Roxana. Súper interesante por ser parte de este evento y contarnos un poco y ayudar a todos a tomar conciencia y saber por dónde seguir caminando. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer y a las organizaciones, empresas que nos estén mirando es comenzar. Hay que dar el primer paso. Después uno va aprendiendo, se va dando porrazos y así se aprende y se continúa y se mejora. Pero lo importante es dar el primer paso. Muchas gracias, Enrique y a Roxana, por participar en este evento y contarnos un poco sobre las oportunidades y los desafíos también, o sea, lo difícil que es transitar este camino, pero que también vale la pena los esfuerzos. Vamos a pasar entonces a la última parte de este evento, que se titula Ser Sustentable Paso a Paso, y estamos en elpaís.com.uy en Facebook, en YouTube, el canal del País, y también nos pueden acompañar por las redes sociales. Queremos escuchar su comentario, así que por favor usen el hashtag Ser Sustentable, que queremos saber qué impresiones les está dejando, qué frases les quedaron resonando. Los estamos leyendo. Bien, esta última parte se titula El compromiso con la transparencia y un nuevo modelo de gestión. Y para eso nos acompaña hoy Lucía Cabanas. Se desempeña como gerenta de sustentabilidad, marketing y comunicación corporativa en Itaú. Y además es directora ejecutiva de Fundación Itaú. Ha trabajado en la industria financiera por más de 20 años, está al frente de áreas comerciales como también en comunicación y sustentabilidad. Cree en el desarrollo de las personas como motor de cambio, estamos hablando un poco de eso hace un ratito, para generar un cambio en el sistema económico con un enfoque también inclusivo, equitativo y regenerativo. Bienvenida, Lucía. Bueno, muchas gracias, Marcela. Muy contenta de estar acá con ustedes. Muchas gracias a ti. Bueno, queremos saber un poco entonces, si bien sabemos que Itaú hace varios años que está trabajando en esto, no son nuevos en el tema, ¿qué los llevó a dar ese primer paso? Ya hace varios años que estamos con este tema. Creo que hay como un puntapié inicial que es nuestra visión. La visión de Itaú es ser un banco líder en performance sustentable y en satisfacción de clientes. Así que de alguna forma la sustentabilidad está en la génesis de nuestra organización. Así que cuando Itaú vino a Uruguay, ya hace varios años, que en Brasil ya es líder en estos temas y está trabajando hace mucho, trajo su impronta en tendencias, en lo que ellos veían como los próximos pasos a dar en temas de sustentabilidad. ¿Con qué se encontró a nivel local? Con una organización que hace muchos años que está generando valor compartido para sus distintos públicos de interés. Así que de alguna forma fue como un muy buen encuentro que generó las bases de lo que hoy es la estrategia de sustentabilidad. Y ahí, bueno, nos encontramos, hace ya 6 años que generamos el área como un área de sustentabilidad específica, mirando estratégicamente este tema y a partir de ahí se desarrollaron los distintos planes y fuimos haciendo camino. Bien, y hay mucha gente que bueno, tiene como esa idea de que los bancos solo buscan hacer dinero y por otra parte está esa como visión romántica, idealista de que bueno, que para hacer el bien o para las buenas causas están las organizaciones
no gubernamentales o el gobierno. ¿De qué manera logran ustedes en el banco compatibilizar esas dos miradas? O sea, ¿son paradigmas que cuesta derribar? ¿Cómo lo están logrando? Yo creo que sí, que hay un nuevo paradigma, hay una nueva forma de hacer empresa y es lo que intentamos hacer desde Itaú y de alguna forma compartir a las otras organizaciones y a la sociedad como un todo. Sí es verdad que las empresas teníamos una mirada de generar lucro para el accionista, una mirada básicamente económica y bueno, todo este nuevo paradigma lo que trae es una mirada más amplia, una mirada más integral. Que no quiere decir que antes no la tuviéramos las empresas, porque siempre los factores sociales y los factores ambientales estaban, porque naturalmente por el negocio generás impacto, pero distinto es que tú proactivamente estés midiendo ese impacto y gestionándolo y buscando generar otro tipo de empresa que es una empresa con impacto positivo para la sociedad. Entonces, nada, yo creo que si vamos a la definición de lo que es la sustentabilidad, hay varias, ¿no? Pero lo que queremos, o sea, pensamos es cómo satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Y eso no es un tema de las ONGs o del tercer sector, sino de todos. Entonces, las empresas principalmente, por la responsabilidad que tenemos, por el valor económico que movemos, creo que somos uno de los principales actores que tenemos que tomarnos este tema con la seriedad que merece, ¿no? Y esta mirada más amplia e integral. Y ¿en qué medida esta sustentabilidad, te pregunto esto a vos que sos gerenta de marketing y también de sustentabilidad, dejó de ser como unas acciones concretas, aisladas, puntuales de marketing que de alguna forma mostraban un interés por el tema y se transformó en un elemento estratégico e integrado en el modelo de negocio? Creo que las empresas que estamos en los temas de sustentabilidad y lo estamos mirando de esta forma, estamos haciendo camino. O sea, justo estas dos áreas que vos traes, que en mi caso tengo a cargo, en algún punto estuvieron disasociadas en el pasado, eran como dos cosas bien distintas y que era como mal visto comunicar los temas de sustentabilidad o los temas de responsabilidad social empresarial, porque era como estar mostrando una faceta que no hay necesidad de mostrar. Y por otro lado, la comunicación iba por su carril. Yo creo que cada vez más, incluso en mi caso, cuando me tocó liderar los dos temas en el banco, era como, ¿y cómo lo voy a hacer, no? Si esto supuestamente, de vuelta, en el paradigma anterior son temas que no tienen nada que ver. Y en realidad no. O sea, creo que la premisa de base es comunicar lo que sos. Eso es como, para nosotros es como una impronta muy importante. ¿Por qué? Porque, como que de alguna forma dialoga con esa premisa anterior de no salgas a decir lo que no sos, entonces trabajamos mucho en la interna para poder después empezar a comunicar fuertemente lo que hacíamos y encontrar en esa comunicación una oportunidad de compartir prácticas, una oportunidad de mostrar el camino, no desde un lugar de, bueno, ya las hice todas, porque esto, lo decían los chicos anteriormente, esto es una maratón, no es llegar a un lugar concreto, sino ir trabajando e ir mejorando. Entonces, aprovechar la comunicación y tenerla muy cerca del área de sustentabilidad para poder potenciar las buenas prácticas y para poder mostrar con mayor transparencia lo que hacemos. Y por otro lado, tener sustentabilidad cerca de comunicación para mirar lo que ya se comunica y encontrarle mayor impacto. Entonces son dos áreas que cada vez están más cerca. Y bueno, llevado a la gestión, creo que dejó, y a la pregunta también, vinculada con la pregunta anterior, dejó de ser o está intentando ser un área sola que tracciona este tema, ¿no? El área de sustentabilidad como tal, cuando aparece, se genera para... al principio puede ser que se necesite para estructurar un poco el tema, ¿no? Y para hacer sobre todo de alguna forma una radiografía para mirar internamente en la organización cómo se están llevando adelante estos temas y poder medir y poder ayudar a gestionar. Pero en la medida que se va evolucionando la estrategia, se vuelve un actor que lo que hace es empujar o ayudar a que el proyecto se lleve adelante, pero se lleve adelante por toda la organización. Claro, te iba a preguntar un poco porque justo estábamos viendo, justo en El Empresario hicimos un informe hace un tiempito sobre cómo se estaba creando el puesto de gerente de sustentabilidad. Bueno, pasa en otras cosas también, gerente de inclusión, o sea, como temas que se empiezan a poner muy en boga en las empresas, son muy importantes y estratégicos y se crean puestos, pero no es necesario tener un departamento específico entonces, o sea,
el fin no es que haya un departamento que haga eso, sino que toda la organización transversalmente está atravesada por este tema de la sustentabilidad, Exactamente. ¿no? Y creo que igual es necesario para empezar, ya te digo, hay que, cuando se arranca mirando, bueno, cómo generar mayor cultura de sustentabilidad, y es un tema que permea en toda la organización y que hay que empezar a traer mejores prácticas, hay que traer, es un tema técnico, o sea, hay mucho que traer de aprendizaje a la organización de cómo empezar a tener esta mirada más amplia, esta mirada más integral, una mirada de triple impacto. Entonces, es necesario para liderar el tema en los inicios. En el ideal, así como se creó en su momento y sigue estando, de la gestión de riesgos o la gestión de área de personas, son temas que tienen que estar liderados, pero que después tienen que ser absolutamente transversales a la organización, y cada una de las personas que forma parte de la empresa tiene que poder poner esto en su gestión y lograr implementarlo en su día a día. Porque, de verdad, no solo porque la organización lo dice, sino porque tiene más sentido, porque conecta más con el propósito individual de estar trabajando en un lugar donde vos podés generar mayor impacto, ¿no? Positivo para la sociedad donde estás. Sí, eso concretamente se ve mucho, que antes de repente las acciones eran, no sé, ir a pintar una escuela, o ir a trabajar a un barrio, o ir a juntar plásticos, no sé, a la playa, y que quizás ahora el talento espera un poco más de que las mismas tareas, o sea, no estar disociado. Un día voy a la playa, sino que hoy en mi trabajo también estoy siendo parte del cambio. ¿Cómo lo están viendo eso de las nuevas generaciones o el actual grupo de colaboradores? Es parte, como decía Enrique, plantea ideas, quiere impulsar ese cambio también. Sí, a ver, la sustentabilidad está basada en la escucha, entonces parte de todo lo que es la construcción de la estrategia tiene que ver con la escucha a los distintos públicos de interés. Por supuesto que a los clientes, por supuesto que a los colaboradores, a los proveedores y a la comunidad. Todo esto que traes tú de pintar una escuela o de ir a juntar plástico es parte, tiene que ver con la propuesta también de voluntariado corporativo, y tiene que ver con poder conectar desde la organización con los intereses y las voluntades de los colaboradores, pero eso no solo eso es hacer trabajo con la comunidad, ¿no? Entonces, tiene que ver en que vos, en tu tarea, en lo que vos haces todos los días, encuentres cómo generar mayor amplitud, digamos, en el accionar. Entonces, no importa si trabajás en primera línea comercial, o trabajás en un área operativa, o trabajás en riesgos, o trabajás en donde sea, conociendo, bueno, poniendo foco más allá de, bueno, estoy acá para generarle a la organización mayores ingresos o al revés, menos costos, es como poder mirar al cliente con una mirada más integral y decir qué necesita, cómo lo escucho, cómo lo acompaño, y conectar con ese propósito que es, en nuestro caso, el propósito es estimular el poder de transformación de las personas. Y eso habla de todas las personas que nos rodean, y eso habla de un valor social muy grande, y poder encontrar, ya que en el caso nuestro que somos un banco, es poder encontrar en el cliente, por ejemplo, bueno, cuál es la necesidad de atender y cómo el banco lo acompaña en ese sueño que puede ser su casa, o cómo puede acompañarlo en ese desafío, yendo a lo que vivimos ahora con la pandemia, de cómo lo ayuda a recuperarse o cómo lo acompaña en las transiciones del ciclo de vida que ese cliente tiene. Y eso habla de una sustentabilidad mucho más amplia y con mucho más sentido, que es poder generar otro tipo de relación con mis distintos públicos y poner todo mi potencial y todo mi valor a ese servicio. Y obviamente a los colaboradores, más allá de que se dice por ahí, bueno, ahora la sustentabilidad impacta positivamente en marca empleadora, porque es algo que realmente las nuevas generaciones están mirando, es verdad, pero sobre todo hace que el trabajo tenga más sentido, y creo que por ahí está la cosa. Sí, y bueno, y me decías esto de cómo la pandemia también genera como un nuevo escenario, y eso de estar bien cerca del cliente o del posible cliente. Quería saber cómo es que están pensando el rol del banco de cara a esta nueva etapa, y con esto de lo social, que seguramente aparezca más allá de lo ambiental, que obviamente es muy importante, lo social, una vez que se vayan retirando estímulos a la economía y demás, bueno, hay que ver qué es lo que sucede. ¿Cómo lo están trabajando para prepararse? A ver, la industria financiera, los bancos, somos un actor muy importante en la sociedad. Entonces, estos temas, está buenísimo que estén en la conversación, y me encanta estar acá hoy porque tenemos que estar dando esta conversación.
¿Qué estamos mirando? Es, bueno, creo que la pandemia lo que nos trajo es una necesidad más acelerada de atender todo lo que son los desafíos sociales. Nosotros toda la estrategia de sustentabilidad la embarcamos en el contexto de los ODS, está cruzado absolutamente por los 17 ODS, y ahí están muy claros los desafíos que tenemos a nivel Uruguay, los desafíos que tenemos a nivel mundial, y bueno, y cómo esos desafíos fueron acelerados por la pandemia. Entonces, hoy lo que hacemos nosotros, lo que estamos viendo es poder acompañar con instrumentos concretos a los distintos públicos, en el caso de los clientes, a las personas físicas que fueron afectadas por la pandemia, a las pymes, a las grandes empresas, estar viendo, estamos muy en el caso a caso, poder acompañarlos en las necesidades y de alguna forma tenemos un set de productos financieros que de alguna forma, que lo que hace es incorporar la solución para esta transición. En pandemia nos apoyamos mucho en algunos instrumentos que puso el gobierno, como Siga Emergencia, que tuvieron muy buen resultado. También la primera medida que tuvo Itaú fue postergar los vencimientos de las cuotas de los préstamos de la gente. O sea, y la verdad que fueron varias acciones concretas que lo que hicieron fue acompañar, y de alguna forma seguimos con otros productos ahora que la pandemia bajó un poquito, pero seguimos acompañando el ciclo de vida de la gente. Bien. Todo esto también tiene, como así como la pandemia nos llevó a pensar mucho en cómo hacemos las cosas, el teletrabajo y demás, lo de la sustentabilidad y estos procesos, como veíamos, ya sea de autodiagnóstico, nos lleva a hacer preguntas nuevas. ¿Podrías compartir con nosotros algún como momento así como revelador, eureka o no sé, aha moment, en que bueno, que se dieron cuenta de que quizás había cosas que tenían que hacer diferente o que podían generar más impacto de otra manera? A ver, y ya que están invitados a este evento la gente del Sistema B y de GRI, yo creo que el gran descubrimiento fue el proceso de reporte de sustentabilidad, ¿no? Nosotros en este momento estamos trabajando en el 5º reporte, es bajo metodología GRI, o sea, estamos midiéndonos desde hace 5 años, reportando y mostrando avances y también mostrando los indicadores que todavía no hemos podido construir por no estar atendiendo algunas necesidades, porque esto, como decíamos, es un proceso. Y yo creo que el gran desafío tiene que ver, o el gran momento de descubrimiento fue empezar a mirar que cuando uno se cree que empieza con estos temas de sustentabilidad, no empieza. O sea, ya hay un camino recorrido y está bueno reconocer de mi operación qué impacto positivo ya estoy generando y qué es lo que genera más impacto positivo. Entonces, ahí voy a cruzar 2 herramientas hablando de estos 2 actores, que es la metodología GRI y además el B-Impact Assessment, que es la herramienta del Sistema B. Nosotros somos parte del Consejo Empresarial B y usamos la herramienta no para ser empresa B por ahora, sino para la gestión. Y eso nos permitió pasar por estos 2 procesos, por el proceso de reporte y además por un proceso también a nivel organizacional de autoanálisis a través de la herramienta del Sistema B. Lo que nos permitió fue mirar qué de todo lo que hacemos genera mayor impacto positivo. Y sobre todo hacernos nuevas preguntas, porque las propias herramientas te lo van marcando, de dónde podríamos atender a nuevos públicos, dónde podríamos generar nuevos financiamientos, cómo podemos mirar nuestra gestión de una manera más responsable, más inclusiva, qué sectores de impacto positivo tenemos que financiar, nuevas conversaciones vinculadas a inversión responsable, todo lo que tiene que ver con orientación financiera. O sea, sobre todo en la herramienta del Sistema B, que es específico, tiene un módulo específico de preguntas para la industria financiera, te abre la cabeza a decir, mira, o sea, todo esto de lo que hacemos genera mayor impacto, entonces de esto puedo hacer más, y todo esto que no hago, si lo empezara a hacer, expandiría mi impacto. Entonces yo creo que ese fue el gran descubrimiento de pensar que íbamos a hacer, o íbamos a pasar un proceso que nos iba a nutrir, pero que iba a ser de reporte nomás, a pasar un proceso de aprendizaje y de nuevas oportunidades, que eso se incorpora en la gestión de la estrategia. Son el único banco acá en Uruguay que hace reportes de sustentabilidad, ¿no? Sí, el reporte es un informe voluntario. Hay algunos bancos que reportan a sus casas matrices, pero si nosotros tomamos esa valiente decisión hace 5 años de transparentar la gestión, porque nos parece que es la forma de hacer.
obviamente en este proceso que hablábamos de este diálogo con casa matriz, donde en el caso de otros países se reporta obligatoriamente porque cotizan en bolsa y demás, en nuestro caso fue una decisión voluntaria que genera, al principio cuando empezás decís, pero ¿para qué lo voy a hacer? ¿Qué sentido tiene transparentar todo? ¿A quién le interesa? Y en realidad cuando empezás la escucha con tus distintos públicos de interés, porque el proceso de reporte tiene eso interesante de que arranca con un análisis de materialidad que lo que hace es escuchar a la gente, a tus distintos públicos prioritarios de qué quieres saber del banco y con qué prioridad querés que el banco reporte, qué indicadores. Entonces, ese análisis hace que el reporte no sea lo que vos querés decir de vos mismo, sino lo que tus públicos quieren escuchar. Eso ya arranca con un quiebre así de forma y también da un poquito de cuestionamiento, de decir para qué lo haría o qué valor tiene. Y desde ese lugar te volvés, o sea, no hay nada que ocultar porque la información, el valor económico está publicado, pero lo que falta es explicar cómo ganas esa plata y qué impacto, dado que sos un actor tan relevante en la sociedad, cómo le devolvés a la sociedad ese valor que de alguna forma te habilitan a generar. Entonces, y después cómo mitigas tus impactos negativos. Entonces, yo creo que sí somos, ojalá seamos cada vez más, no solo en la industria financiera, sino en todas las industrias, porque hay ya hablábamos recién, hay un colaborador más interesado en estos temas, que lo ve como marca empleadora y quiere entender cuánto de sus valores personales conectan con los valores de la empresa. Hay un cliente que es más consciente y que empieza a elegir, o sea, si esta empresa me dice que le va bien y que es un actor relevante, pero por otro lado no me cuenta cómo gana la plata, ni cómo la devuelve de alguna forma a la sociedad parte de esa inversión. Entonces, ¿por qué voy a elegir las marcas que no me lo cuentan de las que sí? Entonces, fue un informe voluntario, es un informe voluntario, fue una decisión valiente, pero estoy segura porque lo seguimos escuchando a los públicos, cada vez más, nos piden que es por ahí. Y bueno, así que también es una linda invitación a otros a que se animen, porque los distintos públicos de interés después te responden positivamente porque es la forma que se quieren conectar con las marcas y con las empresas, ¿no? Así que con el diario del lunes, una buena decisión. Hablamos también hace un rato de las finanzas sostenibles, de financiamiento sostenible. ¿Es posible pensar, por ejemplo, para bajarlo un poco a la gente, que su vínculo con el banco, capaz que cuando va a pedir un crédito para comprarse una casa o cuando tiene una pyme y quiere, ir a más y crecer, ¿es posible que en algún momento ese cliente obtenga una tasa de interés más baja si prueba que gestiona de una forma sostenible su empresa? ¿Se puede pensar, fantasear con eso, con que eso va a ser posible? Sí, el mundo va para ahí, en realidad, y nosotros también. ¿Por qué? Porque es la forma, ¿no? Hay que empezar a entender qué es lo más difícil, cuál es el marco para que la gente pueda comprobar que tiene un comportamiento más sostenible. Pero la línea es esa, la línea es poder, no necesariamente con tasa, porque pueden ser otras condiciones, pero sí poder, plazo o lo que sea, pero sí poder, digamos que premiar al buen consumidor, al consumidor consciente. Esa es la intención. Hoy en algún ejemplo lo podemos ver con el financiamiento de vehículos híbridos que ya está sucediendo en articulación con el gobierno. Tenemos un programa, a través del programa MOVES, tenemos un producto específico con beneficios en esa línea. También tenemos para las empresas que son empresas B, hoy tenemos productos especiales y un paquete de cuentas sin costo y financiamientos preferenciales, de alguna forma también para premiar ese tipo de comportamiento. O sea, va para ahí el mundo, vamos para ahí nosotros, y hay cosas concretas que ya están pasando a nivel industria de premiar los buenos comportamientos. Ya están viendo como los retornos de ese camino que emprendieron, ¿no? O sea, retorno en todo sentido. Me hablas de públicos que se acercan y que les dan feedback. Eso, de repente nuevos clientes que pueden acercarse y ver otras oportunidades. ¿Qué le dirías a alguien que está dudando entre implementar esto, hacer cambios en su organización, que puede tener miedo, decir para qué lo hago? ¿Qué consejo le darías? Yo creo que hace tiempo decían, bueno, a Uruguay todo llega más tarde o ya va a llegar. No, ya llegó. O sea, no, para mí hoy, capaz que acá hablo más del lugar personal, pero no hay otra forma de hacer.
Es como que me preguntes a mí, me levanto todas las mañanas y lo único que miro es ganar plata y no me importa el resto. Es como eso ya no es viable. O sea, uno está en esta sociedad y obviamente trabaja y quiere generar un valor económico, pero también estás mirando cómo vas a devolverle a tu barrio, cómo vas a devolver a tu comunidad, te preocupás por el impacto que estás generando ambiental, cómo gestionas tu basura, cómo gestionas los recursos. O sea, ya hay una conciencia individual que hace que esas mismas personas sean parte de organizaciones que llevan la conciencia de la organización y que además esas mismas personas son tomadores de decisión porque son consumidores y esas mismas personas son los que están viendo dónde inviertes un dinero en empresas o en fondos que tengan esta perspectiva ESG o ASG, depende en qué idioma, pero esta perspectiva con triple impacto. Entonces, ya está. Entonces, alguien dijo el otro día, escuchaba una charla que decía, las empresas que no tienen esto hoy incorporado tienen la mirada de mediano plazo muy comprometida, y creo que es por ahí. O sea, lo podés implementar porque lo sentís. Yo estoy absolutamente atravesada por el tema desde siempre, o porque te conviene, pero es por ahí. O sea, no hay que esperar nada. Y es una gran oportunidad además para, a nivel personal, pero a nivel organizacional, de generar más valor. Y todo lo que queremos, al fin de cuentas, es tener una mejor sociedad en el caso de las empresas, para que la empresa funcione en esa... Cuanto mejor esté la sociedad, mejor va a estar la empresa. Cuanto mejor estén los colaboradores y más conectados con tu propósito, van a estar trabajando más felices, que es por lo que todos trabajamos. Al final del día queremos poder estar satisfechos en donde trabajamos. Van a poder, vas a generar productos y servicios, y tus operaciones van a atender las necesidades de este público más consciente. Entonces, el accionista además hoy está mirando en qué tipo de empresa invertir. Entonces, no hay otro camino. Esta es la nueva manera de hacer empresa. Muchas gracias, Lucía. Con ese mensaje inspirador me encantó para cerrar el evento de hoy. Gracias por tu tiempo. Fue un gusto charlar contigo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y así llegamos al final de Ser Sustentable Paso a Paso. Recuerden que pueden revivir el evento en la landing page de Ser Sustentable Paso a Paso, en elpaís.com.uy, en los artículos que vamos a estar comunicando los principales conceptos que virtieron los expertos y las empresas. Y bueno, también pueden por el canal de YouTube y Instagram TV. Solo me queda agradecerles. Nos volvemos a encontrar con nuevas propuestas en 2022. Gracias por acompañarnos y hasta entonces. Whether it's mitigating the effects of climate change, giving everyone access to clean water, or ensuring that no child is forced to go to work instead of going to school, there's so much more we need to do to create a sustainable global economy. At GRI, we believe companies and other organizations have a critical role to play in addressing these problems. That's why, in the late 1990s, we pioneered sustainability reporting. Sustainability reporting is an organization's practice of publicly disclosing its broader economic, environmental, and social impacts. The GRI Sustainability Reporting Standards are the first global standards for sustainability reporting. They feature disclosures on a wide range of topics, such as energy use, diversity in the workplace, anti-corruption, and human rights, to name only a few. As a result, any organization can use the GRI standards to increase transparency with all of their stakeholders. This is the first step in transforming our global economy into one that's sustainable and inclusive. Reporting with the GRI standards can help you protect the environment and improve society while thriving economically. What's more, sustainability reporting can create a range of benefits for your organization, helping you improve stakeholder relations, enhance your reputation, and build trust. At GRI, we also offer engagement opportunities that can enhance those benefits. We support organizations throughout their reporting journeys. We set up training programs that explain how to establish a sustainability reporting process, and we offer services that help ensure reports are aligned with the GRI standards. Organizations can also join the GRI Gold community and connect with peers to develop solutions to shared challenges. And GRI also works with governments to promote smart sustainability policies and regulations around the world. For example, you can use GRI standards to show your contributions to the UN Sustainable Development Goals,
and to fulfill your reporting requirements under the EU Directive on Non-Financial Reporting. We also offer guidance on the alignment between GRI standards and other reporting efforts and international norms. So when you choose to use GRI standards, you're joining a global effort to contribute to sustainable development. At GRI, we're working towards a future where all organizations use transparency to transform our world into one where we create wealth for everyone while preserving the resources that drive our economies. Help us make this vision a reality. Es un orgullo para mí presentar el primer reporte de sustentabilidad de Tata, Sociedad Anónima, donde rendimos cuentas sobre nuestro desempeño económico, social y ambiental. Hemos elaborado este informe para las unidades de negocio de Tata, Multihogar y VAS durante los años 2019 y 2020. Además, refleja nuestro firme compromiso con los 4 ejes estratégicos que guían nuestro accionar: ser el mejor lugar para comprar, ser el mejor lugar para trabajar y ser el mejor lugar para invertir, impactando positivamente todas las comunidades donde operamos. El reporte se basa en estándares GRI, una metodología internacional para elaborar informes de sustentabilidad. Nos permite ser transparentes con nuestros grupos de interés: clientes, colaboradores, fundadores, comunidad, proveedores y medio ambiente. Representa nuestro compromiso a lo largo de todo el país con el desarrollo sostenible, generando ecosistemas de bienestar a través de los propósitos de nuestras marcas: bajar el costo de vida del Uruguay, vivir mejor y disfrutar lo simple. Buscamos generar un impacto positivo en la sociedad. Por eso medimos los resultados de nuestro negocio no solo desde lo económico, sino también a través del impacto social y ambiental. En este primer reporte de sustentabilidad le queremos contar sobre nuestro compromiso con la gestión estratégica, liderando con ética y transparencia nuestras operaciones. Estamos convencidos que para ser una compañía sustentable tenemos que cuidar el capital más importante que tiene una organización, que son las personas, en nuestro caso los colaboradores que la conformamos. Es por esto que para nosotros es fundamental el desarrollo profesional a través de la capacitación, pero fundamentalmente personal a través de la interacción humana que se genera como equipo de trabajo con los clientes y con las comunidades donde operamos. Gracias por acercarse a conocer más sobre el camino que estamos transitando hacia un futuro sustentable. El aporte de todos nos alienta a continuar trabajando para lograr estos objetivos que son tan importantes para nosotros, para ustedes y para las próximas generaciones. Tenemos un compromiso: ser transparentes con nuestra gestión y ser responsables con nuestras acciones. Queremos que nuestro desempeño se traduzca en más oportunidades para ti y un impacto positivo en nuestro planeta. Tenemos un compromiso: estimular el poder de transformación de las personas. Tenemos el orgullo de mostrarte lo que hacemos, con nuestros aciertos y nuestros desafíos, en nuestro reporte anual de sustentabilidad. En Itaú tenemos un compromiso y queremos que sea de todos. Te invitamos a compartirlo. Ya conocés los problemas que arrastramos hace años. Los ves todos los días. Los vivís todos los días. No podemos seguir esperando a que alguien lo solucione por nosotros. Tenemos que actuar ahora. Por eso, empresarios, educadores, inversores, políticos, abogados, emprendedores y líderes de opinión nos unimos sabiendo que el cambio es urgente y que está en manos de todos. Creemos en un nuevo sistema en el que el cuidado de las personas y del ambiente es tan importante como el beneficio económico. Estamos creando una nueva economía que busca el bien común. Es un triple impacto que no puede pensarse por separado. Con nuestro trabajo, talento y creatividad, impulsamos negocios exitosos que resuelven grandes necesidades. Somos cada vez más los que tiramos para el mismo lado.
No importa dónde estés, tu decisión genera impacto.